Continuamos en Proeconomía y Finanzas y llegó el momento de saludar a nuestra entrevistada de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con la economista Marta Coronel. Marta, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente del programa. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Todo bien, Gracias a ustedes por la invitación. Marta, te queríamos preguntar respecto a cómo estás viendo la dinámica económica. El Banco Central del Paraguay sacó su informe de cuentas nacionales trimestrales. Recientemente también hizo su informe de inflación. Pero hablando de la actividad económica, ¿cómo estás viendo el desempeño? ¿Se está teniendo un ritmo dentro de lo que estaba previsto o hay de repente algún sesgo alcista que ya se esté observando? ¿Qué es lo principal que estás viendo, Marta? Bien, básicamente se cumplió lo esperado en cuanto a la producción agrícola. Eso hace que se vayan cumpliendo las expectativas sobre la economía. Hasta ahora tenemos una economía bastante dependiente de ese sector. Eh, si bien ya no es el único, sigue siendo uno de los más importantes. Entonces, que se cumpla el ciclo agrícola permitió, que se cumpliera el ciclo agrícola permitió que la economía siga un ritmo normal, rebotando. Tenemos un crecimiento acumulado de 5,4 al primer semestre. Eh, Eso es mucho más que el año pasado, pero hay que considerar que el año pasado hubo una caída de esa producción. Entonces, con una producción buena, nosotros logramos avanzar. El, lo que hay que considerar también es que la economía paraguaya prácticamente cierra sus resultados al primer semestre. Hay una leve oportunidad de mejora todavía en el segundo semestre, lo cual quiere decir que para nosotros desde la consultora estaríamos más cerca del 6% de crecimiento que del 5%, porque ya habíamos acumulado 5,4, ¿verdad? Ujú. Precisamente, Marta, ¿qué se puede esperar para el segundo semestre del año? Ese motor del agro prácticamente se agota dentro de la primera parte del año. En el segundo semestre son los otros sectores de la economía los que tendrían que ir impulsando la actividad económica. ¿Qué se puede esperar para para la segunda mitad del año? Cabría esperar la reacción del comercio, un poco también el avance de las construcciones privadas. Me refiero al comercio por el hecho que los 3 últimos meses del año ya son más para preparativos para la fiesta de fin de año, y hay que ver qué reacción tiene la gente con sus aguinaldos, por decirlo de una manera. ¿Por qué hago lo condiciono? Porque todavía tenemos que ver cómo están los ingresos de los agentes para realmente gastar en la fiesta. Hasta ahora, por ejemplo, en el ICC, el índice de confianza, solo el 22% manifiesta tener posibilidad de ahorrar. Entonces todavía estamos con ingresos algo inestables. De hecho, la informalidad, vos sabes, sigue siendo alta en la economía. Estamos con 6 de cada 10 paraguayos trabajando en informalidad. Eso significa ingresos no tan estables o no lo suficientes, no necesariamente suficientes para cubrir. Entonces hay que ver cómo reacciona la gente con el aguinaldo, si gasta lo mismo que normalmente se gasta en la temporada de fiestas. Eso por un lado. Por el otro hay que ver cómo avanzan las construcciones privadas y si se logra, de cierta forma, liberar algo de los pagos a los constructores, los pagos adeudados por el Estado a los constructores, y eso se traduzca también en más obras. eh, porque tanto hincapié en la construcción, como bien sabes, es uno de los sectores que más empleo genera. Entonces hay que ver cómo reacciona ese sector en la segunda mitad del año. Sí, al ritmo que está teniendo ahora, la construcción se movería poco. Es estable en la parte privada, pero todavía hay que incentivar un poco más para que tengamos un efecto eh, a lo menos cercano al crecimiento nulo, ¿verdad? Ujú. Marta, precisamente hay sectores que no están acompañando la dinámica económica, es decir, el ritmo económico de crecimiento no se está dando en todos los sectores. ¿Qué sectores ves más rezagados dentro de lo que es la dinámica económica en nuestro país? Por cuestiones puntuales, es la ganadería. La ganadería misma no está reaccionando, pese a que el clima favoreció, son los precios.
los que hacen que los productores tengan un menor interés en faenar. Eh, no obstante, también hay que considerar que cuando los precios estuvieron bien, se sacrificaron vientres, entonces tampoco hay, el hato ganadero disminuyó. Entonces, como que la ganadería está un poco rezagada. Por otro lado, la construcción misma eh, estaba con crecimiento negativo. Entonces, no todos los servicios se estarán recuperando. eh, Hay servicios a los hogares y a las empresas que sí lo han hecho, pero otros, como los más informales, todavía no habrán recuperado su ritmo. El punto es que la cadena agro se mueve más hacia la parte formal, el transporte, el control de calidad, la cadena, el financiamiento, eh, la logística misma, etcétera. Entonces, como que hay sectores informales que a lo mejor todavía no están recuperando el ritmo. De hecho, uno observa en los boletines financieros del sistema financiero, ¿verdad? Y tenemos un consumo con una morosidad elevada, bastante, está cercana al 6, el comercio también, eh, y servicios personales. Son sectores donde todavía la actividad no está recuperando su ritmo normal de prepandemia probablemente. Mm, ujú. Marta, justamente en ese tema del consumo, ¿cómo estás viendo la evolución y cuáles te parecen que son las perspectivas? Teniendo en cuenta, por ejemplo, el Banco Central del Paraguay actualizó su informe de inflación hasta el mes de septiembre. En septiembre puntualmente se tuvo un salto relativamente importante de lo que es la inflación mensual, pero en términos acumulados estamos teniendo una inflación todavía relativamente baja. Se está teniendo un mejor panorama con los precios en ese sentido. ¿Te parece que el consumo puede seguir dando pasos hacia adelante? ¿Está todavía retraído? ¿Cuál es el análisis sobre ese segmento en particular? El consumo está reaccionando, sí, eh, lentamente. Es una de las partes que, cuando decimos no hay un crecimiento uniforme, es una de las partes que va más rezagada. No ha dado el salto que ha dado el sector agrícola. Eh, por varios condicionantes. Una de ellas, la que mencionas, la inflación, y es verdad que se está moderando, pero todavía existen ciertas presiones externas que hacen que, por ejemplo, el Banco Central todavía mantenga elevada su tasa de política monetaria. ¿Cómo afecta eso? Encarece el financiamiento tanto de la inversión, que genera empleos, como del consumo. Eh, entonces, hay un efecto de limitar un poco el crecimiento y el consumo, por tanto. Eh, También todavía, como te dije, no se han generado suficientes empleos decentes, empleos de calidad, empleos que paguen bien y que permitan que yo consumidora diga, sí, ya puedo ahorrar un poco y destinar, gastar algo más que comprar lo básico. Entonces todavía el consumo está algo cauto. No obstante, ya está en positivo. eh, y es de esperar que si se produce el efecto de fin de año, también de generar más empleos temporales, también se mantenga en esa senda, ¿verdad? Ujú, me entiendo. Marta, en torno a lo que sería también las expectativas para el año 2024, sé que todavía no hay mucha información, pero teniendo en cuenta el ritmo actual, ¿qué te parece que podemos esperar? ¿Una dinámica económica positiva, pero tal vez más moderada que el 2023? Inicialmente, ¿cuáles son las perspectivas? Habría que considerar que el 2023 fue un año de rebote, por eso el 5,5 5,7 que nosotros estábamos esperando. Tuvimos un mal año el año pasado, entonces este año estamos como rebotando de ese mal desempeño o nulo desempeño. Entonces, con ya la dinámica establecida, la dinámica económica más estable, lo que cabe esperar es un crecimiento cercano al potencial. Nosotros inclusive esperamos por debajo del potencial porque hay todavía un poco
factores que podrían estirar para atrás, como que no reaccione la construcción. Eh, Nosotros estamos cercanos al 3,8, no al 4, que es el potencial. Los organismos multilaterales prevén para los siguientes años, al 2024, ya un 3,5. Eso quiere decir que si bien el sector agrícola, agropecuario, está, sigue siendo un sector importante en la economía, su aporte ya no va a tener saltos cuantitativos. Entonces, hay que buscar otros locomotores, locomotoras, perdón, otros sectores que apoyen ese crecimiento. Ujú. Esa es nuestra perspectiva, Eduardo. Marta, retomando un poquitito al 2023 puntualmente, también cómo están viendo la parte del comercio exterior. Se está teniendo una dinámica interesante de las exportaciones. Las importaciones están creciendo, pero a un ritmo muchísimo más moderado. ¿Cómo están viendo esto y qué efectos tiene esto también en cuestiones como el tipo de cambio y otras cuestiones que afectan a la dinámica económica? Bien, con una buena producción que se espera, con el niño neutral, el clima, eh, con un niño neutral favorecería la producción. Con una buena producción nosotros tenemos materia prima para exportar y para procesar. Entonces, eh, eso hace que tengamos una expectativa favorable a las exportaciones. Con un condicionante, Eduardo, la evolución de los precios internacionales. Si los precios internacionales se reducen, que esperamos no se reduzca mucho el próximo año, pero sí van a tener una baja eh, por causa de la desaceleración de China y la buena producción de los países de Sudamérica. Entonces, si bajan mucho, tampoco es muy favorable a las exportaciones. No obstante, como te digo, el volumen hace que el volumen que se pueda producir va a hacer que el comercio efectivamente sea favorable, las exportaciones sean positivas y crezcan. Ujú. Eh, en cuanto a las importaciones, todo depende de cómo están los precios a nivel internacional. Si suben mucho los precios a nivel internacional, es verdad que va a haber una buena dinámica de las importaciones, porque vamos a estar en un mejor año, una mejor actividad económica. Vamos a tener algo para más de ingresos para adquirir bienes del exterior. Pero si esos bienes vienen con precios muy altos, lo que ocurre es que esos precios altos se transfieren en un precios locales más altos. Eso significa que pueden presionar a la inflación. Ujú. Entonces hay que ver cómo evoluciona la dinámica de los precios los países avanzados sobre todo. Y hasta ahora lo que se observa ahí por sus propios bancos centrales, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, todavía tienen expectativas de presiones en los precios, por eso siguen ellos subiendo o manteniendo sus tasas de referencia elevadas. Eh, Hay factores como, te cito un par, la guerra de Rusia-Ucrania o el precio del petróleo, que es fundamental. Eso les afecta a ellos y también nos afecta a nosotros por causa de la suba de precios en sus países, y directamente lo del petróleo nos afecta a nosotros por el precio de los combustibles. De hecho, la inflación de septiembre se debió al precio de los combustibles. Ujú. Marta, ¿y la balanza comercial superavitaria podría ayudar un poquitito en cuestiones del tipo de cambio? Se está manteniendo mucha estabilidad en Paraguay, pero estamos en niveles altos, muy altos en comparación con años anteriores. Nosotros estimamos que se mantendrían en esos niveles el próximo año, justamente por esa compensación de, sí, vamos a tener bastante exportaciones, pero las importaciones van a seguir teniendo precios altos. Una balanza comercial superavitaria sin duda ayuda a mantener la estabilidad del tipo de cambio, en contrapartida o complementariamente, mejor dicho, la economía debe ser capaz de generar recursos, bienes y servicios para compensar el posible encarecimiento de las importaciones.
Entonces, entonces, creo que los efectos se van a compensar y que vamos a seguir en un nivel similar de tipo de cambio similar al que estamos teniendo hoy en día. Marta, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Creo que este tema de ir comentando cómo avanza la economía requiere de debate constante, así que esperamos contar con tu participación y tu análisis nuevamente en este espacio. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con la economista Marta Coronel. Ella estuvo compartiendo su visión respecto a cómo está evolucionando la economía paraguaya y también dio las perspectivas para el año 2024.